En esta sesión vamos a trabajar dos elementos fundamentales de cualquier protocolo, los objetivos y las variables en la investigación. Muchas veces podemos tener claro cuál es el problema que se observa en determinado servicio, pero no logramos traducirlo en objetivos precisos ni en variables bien definidas. Y cuando eso pasa, pues el protocolo pierde claridad metodológica desde el principio. Un protocolo no se sostiene solo con una buena idea. Necesita una cadena lógica, es decir, primero el problema, después establecer los objetivos, posteriormente las variables y finalmente el análisis. Si esa cadena pues no es coherente, el estudio se vuelve difícil de ejecutar e interpretar. Por ejemplo, no es lo mismo decir quiero estudiar la calidad del expediente clínico que decir quiero determinar el nivel de cumplimiento de los criterios obligatorios del expediente clínico en la consulta externa. Como vemos, la segunda formulación ya orienta mucho mejor el estudio. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan aprender a formular objetivos con precisión metodológica y relevancia clínica, y que además puedan identificar variables, definirlas conceptualmente y operacionalmente, así como saber clasificarlas correctamente. Esto no es solo una cuestión de redacción, es una cuestión metodológica, ya que cuando un objetivo está mal formulado, las variables por consiguiente suelen estar mal definidas y por lo tanto pues también el análisis se debilita. Por ello, primero vamos a revisar qué son los objetivos, cómo se redactan, después pasaremos a las variables, tipos y las escalas de medición. Y pues aquí una frase que engloba todo es que un buen protocolo no solo tiene tema, tiene una cadena coherente entre pregunta, objetivos, variables y análisis. Los objetivos son la traducción operativa de la pregunta de investigación. Nos dicen qué se pretende lograr con el estudio y orientan todo el desarrollo metodológico de nuestra investigación. Y también los objetivos cumplen varias funciones, entre ellas, que ordenan el estudio, delimitan qué buscamos o hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito, mantienen la coherencia entre el problema, la pregunta, las variables, el diseño y el análisis, es decir, en toda la estructura de nuestra investigación, y además nos orientan sobre qué datos vamos a recolectar al momento de que vayamos a hacer la recolección de los mismos. Ejemplo, si mi problema es que hay omisiones frecuentes en el expediente clínico, mis objetivos deben ayudarme a saber si quiero describir esas omisiones o si quiero compararlas entre turnos o si quiero saber qué factores asociados hay relacionados con esas omisiones. No basta con decir quiero mejorar la calidad del expediente, porque como vemos eso es demasiado amplio. Otro problema frecuente podría ser decir que quiero mejorar la calidad del hospital, ¿no? Esto no es un objetivo de investigación, es una intención o una meta a nivel institucional. Un objetivo de investigación debe ser mucho más concreto, medible y viable. Toda investigación también necesita un rumbo central y pasos concretos para alcanzarla. El rumbo central lo da el objetivo general y los pasos concretos lo dan los objetivos específicos. El objetivo general expresa lo que se quiere lograr en términos amplios pero claros y debe responder directamente al problema y a la pregunta de investigación.
conviene siempre redactarlo en verbos en infinitivo, y algunos ejemplos de verbos que se pueden utilizar es determinar, identificar, analizar, evaluar, comparar, describir, entre otros. Por su lado, los objetivos específicos desglosan el objetivo general en pasos. Su función es hacer operativo el estudio y nos ayudan a ordenar el momento de la recolección de los datos, así como también a estructurar resultados y pensar en cómo vamos a ir ordenando nuestro análisis. Por ejemplo, si el objetivo general, supongamos que es determinar el nivel de cumplimiento del expediente clínico en consulta externa, los objetivos específicos encaminados a lograr ese objetivo general podrían ser, por ejemplo, describir la frecuencia de las omisiones, comparar el cumplimiento entre turnos, analizar la relación entre carga asistencial y cumplimiento, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Cada uno de estos objetivos específicos aporta una parte concreta para lograr el objetivo general. Se desglosan del objetivo general. Y bueno, también un punto aquí importante es que los objetivos específicos no deben repetir el objetivo general. Al contrario, deben ir enfocados en alcanzarlo y en desarrollarlo. Ahora vamos a ver las variables. Las variables convierten un concepto general, y en este caso un concepto clínico o específicamente en la calidad, en un elemento observable y medible. Una variable es una característica, atributo o propiedad que puede asumir distintos valores. En investigación, las variables permiten describir fenómenos, comparar grupos, explorar asociaciones, probar hipótesis, y específicamente en calidad, las variables suelen surgir de problemas muy concretos en el servicio, como por ejemplo los tiempos de espera, cumplimientos del expediente clínico, adherencia a higiene de manos, número de reingresos, frecuencia de eventos adversos, etc. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos de variables en calidad. Si el problema es que existe demora en las interconsultas, la variable puede ser el tiempo de respuesta. Otro ejemplo es que si el problema es que existe una baja adherencia a la higiene de manos, una variable puede ser el porcentaje de cumplimiento por turno, así entre otras. Cada variable necesita dos tipos de definición, una conceptual y una operacional. La definición conceptual nos dice qué significa la variable en términos teóricos o académicos, como su nombre lo dice. Es el nivel de significado desde un punto de vista más teórico. Y la definición operacional explica cómo sabremos en términos concretos cuánto hay de esa variable. Es decir, es el nivel de la medición o la identificación en la práctica o desde el punto de vista más empírico. Por ejemplo, satisfacción del paciente, si tomamos la variable satisfacción del paciente y la definimos de forma conceptual, podemos decir que es el grado en que la atención responde a expectativas y percepciones del paciente, desde un punto de vista de definición conceptual. Ahora, si esa misma variable la definimos operacionalmente, podemos decir que es el puntaje obtenido en un cuestionario de satisfacción aplicado al alta, clasificado en baja, media o alta. Otro ejemplo aplicado a la calidad sería la variable, por ejemplo, cumplimiento del expediente clínico, donde la definición conceptual podríamos decir que es el grado en que se registran los apartados obligatorios en el expediente.
Y la operacional podríamos definirla como el porcentaje de criterios completos en una lista de cotejo aplicada a expedientes revisados. Aquí lo importante es que la definición conceptual nos da el sentido y la definición operacional nos permite medir esa variable al momento de aterrizarla en la realidad, al momento de querer observarla y recabar datos de ella. No todas las variables son iguales, por lo que clasificarlas correctamente es muy importante, porque esto nos va a servir para tener claro que al momento de recolectar los datos, cuando vayamos a hacer el trabajo de campo, sea más fácil la forma en que los vamos a analizar e interpretar. Según su función, una variable puede ser independiente cuando actúa como causa, factor o intervención, y dependiente cuando es el efecto o el resultado que queremos explicar. Por ejemplo, si yo quiero saber si la implementación de un checklist de egreso mejora la calidad del egreso hospitalario, aquí ¿cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? Pues como vemos, la variable independiente sería la implementación del checklist y la variable dependiente sería la calidad del egreso hospitalario. ¿Por qué? Porque la calidad del egreso depende de la implementación de la lista de cotejo o del checklist. Otras clasificaciones de variables también está según su naturaleza. Pueden ser cualitativas si se expresan en categorías o cualidades, como por ejemplo hombre o mujer, son meramente categorías. Y pueden ser también numéricas si se expresan en cantidades, como por ejemplo edad, peso, talla. Otra clasificación según sus valores son dicotómicas si tienen dos categorías. Si decimos que es sexo, hombre-mujer, dos categorías. O politómicas si tienen más de dos. Si decimos, por ejemplo, si estamos considerando igual en el sexo, hombre, mujer, no binario, etcétera, etcétera. Según su continuidad, también se clasifican en discretas, que estas suelen ser ambas, son variables cuantitativas, pero las discretas toman valores separados y contables, generalmente en números enteros, no admiten decimales. Por ejemplo, si hubieron 3 caídas, no puede ser que hayan habido 3.5 caídas, o fueron 3 o fueron 4. Y por otro lado, las continuas siguen entrando dentro de las escalas de las cuantitativas, pero estas pueden tomar ya cualquier valor dentro de un intervalo, incluyendo ahora sí los decimales, como por ejemplo ya decíamos, edad, peso, talla, etc. Una buena clasificación no es meramente un formalismo, sirve para saber cómo tratar esa variable después de que hayamos recabado los datos y queremos hacer nuestros análisis. Ok, las escalas de medición. Las escalas de medición nos indican el nivel de información que nos va a dar una variable, y esto condiciona la forma de describirla y el tipo de análisis estadísticos que podemos realizar. Depende de la escala en la que se ubique nuestra variable, nos va a indicar qué tipo de operaciones matemáticas vamos a poder realizar cuando recabemos nuestros datos. Empezamos con la escala nominal, esta es la más básica y entra dentro de la categoría de variables cualitativas. La escala nominal solo clasifica categorías sin orden. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos sexo, hombre o mujer, no existe un orden dentro de esas clasificaciones, ¿no? Meramente son cualidades descriptivas sin orden.
Ya la siguiente escala, que es la nominal, seguimos dentro de las categorías de variables cualitativas. Estas dos son cualitativas, pero aquí ya existe un orden, aunque no sabemos exactamente la distancia entre estas categorías, pero sí hay un orden. Por ejemplo, si clasificamos o queremos medir riesgo, podemos decir que este puede ser bajo, moderado y alto. O si hay satisfacción, también podemos decir si hay satisfacción baja, media o alta. Siguen siendo cualidades, pero con orden. A partir de la escala de intervalo, aquí ya entramos en el rango de variables cuantitativas, y estas se caracterizan por tener orden y distancias iguales, pero no tienen un cero absoluto. Esa es su principal diferencia. El ejemplo clásico de esta es la temperatura en grados Celsius, que existe la temperatura, el cero en la temperatura no significa ausencia de temperatura, significa que hay una temperatura, pero así está. Y por último tenemos la escala de razón. Estas tienen orden, distancia igual y un cero absoluto. Aquí sí podemos hablar de dobles, mitades. Algunos ejemplos, aquí entran la edad, el tiempo de espera, número de errores, días de estancia, etc. La escala de medición, debemos recordar que no es un detalle técnico menor. Determina cómo analizaremos las variables. Si estamos dentro del rango de escalas, por ejemplo, cualitativas, lo único que se presentan generalmente son frecuencias y porcentajes. Pero ya si estamos recabando datos dentro de las escalas de intervalo y de razón, ahí sí ya podemos realizar todas las operaciones matemáticas. Ok. Esta diapositiva muestra cómo un problema real del servicio puede traducirse en una estructura metodológica coherente. Vamos a ver la secuencia. Tenemos un problema, que es el bajo cumplimiento del expediente clínico en la consulta externa. A partir de este problema, desarrollamos el siguiente objetivo: determinar el nivel de cumplimiento del expediente clínico en la consulta externa. Y también de ese objetivo general vamos a delimitar cuáles son las variables que nos interesa estudiar. En este caso, cumplimiento del expediente, a lo mejor el turno en el que está sucediendo y cuántos pacientes se están viendo afectados por turno o por jornada. Aquí ya no estamos hablando de una preocupación vaga, sino de un estudio con cierta lógica, coherencia. Y esto precisamente pues es lo que estamos buscando, ¿no? Que del problema emerjan los objetivos y de los objetivos emerjan las variables. Y si además definimos pues el cumplimiento del expediente como porcentajes de criterios completos, cuántos realmente se cumplieron por completo o cuántos no, por turno como matutino, vespertino, nocturno, los pacientes por jornada como el número total atendido por médico. Entonces pues ya estamos hablando mucho más cerca de tener una propuesta metodológicamente viable. También les traigo aquí abajito un ejemplo de objetivos específicos derivados del ejemplo, como podría ser describir la frecuencia de omisiones, comparar el cumplimiento por turnos y analizar la relación entre la carga asistencial y el cumplimiento. Y bueno, aquí también del lado derecho tendríamos las definiciones conceptuales y operacionales, cómo nosotros lo estamos entendiendo y cómo lo vamos a estudiar en la realidad. ¿A través de qué? Del porcentaje de criterios de cumplimiento completos en la lista de cotejo de expedientes. Ok, finalmente, en esta última lámina vamos a ver que muchos protocolos fallan
no solo por la falta de interés, sino por errores metodológicos tempranos. En los objetivos, algunos errores frecuentes está que podemos redactarlos de forma demasiado amplia, usar verbos ambiguos o que no coincidan con la pregunta, o también pues que nuestros objetivos específicos no deriven ni lleguen al punto de cumplir el objetivo general. Otros errores, por ejemplo, que también encontramos en las variables es no definirlas de forma conceptual, no explicar cómo se van a medir y confundir variable con indicador. Así como también pues clasificar mal la escala de medición, que como ya vimos es nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Y finalmente, una preguntita para reflexionar. Si otra persona leyera mi protocolo, ¿podría entender exactamente qué quiero estudiar y cómo voy a medirlo? Si la respuesta es no, el problema generalmente suele estar en los objetivos y en las variables, que son las que van a guiar toda nuestra investigación. Ya a modo de cierre, debemos recordar que un protocolo no solo necesita una pregunta clara, sino también necesita objetivos bien formulados y variables definidas con precisión.